Bueno, nos quedamos ayer. Bueno, vamos a empezar a ver, pues brevemente Ya colgado. lo que viene Dime, siendo las manifestaciones cardinales del cáncer o lo que viene siendo su correlación clínico-patológica. Es decir, cómo se manifiesta a grandes rasgos clínicamente, eh, pues esto. Entonces, bueno, aquí solo de manera general, para resumir esto, es que, bueno, el cáncer hay que tener en cuenta que es generalmente asintomático en sus etapas iniciales. De ahí el famoso dicho que el cáncer no duele, ¿verdad? Sin embargo, este empieza a producir un cuadro clínico, o es decir, que los síntomas empiezan a surgir cuando el crecimiento de este tumor en cuestión produzca o interfiera con los tejidos o estructuras adyacentes o circundantes y, por ejemplo, cuando ocurre una oclusión de algún conducto o, por ejemplo, cuando existe una compresión de alguna fibra nerviosa, esto es cuando se puede empezar a manifestar como dolor o disfunción del órgano en cuestión, si se trata de alguna oclusión de algún conducto, pues sí, anatómico. Entonces, otra cosa es que, bueno, ya hemos visto con los síndromes paraneoplásicos que si el tumor secreta algún tipo de hormona o sustancia, eh, se pueden producir síntomas sistémicos como la fiebre, pérdida de peso o fatiga, entre otros. Y también otra cosa que caracteriza clínicamente a este crecimiento tumoral es que pueden llegar a provocar ulceración del tejido circundante o de los epitelios y sangrado. Y en general esto es lo que vamos a observar en la clínica del paciente con tumor maligno. Entonces, bueno, el cáncer causa síntomas en la medida en que su masa crece. Aquí, por ejemplo, vemos dos imágenes representativas de lo que es la ulceración de superficies epiteliales y que al mismo tiempo pues causan disfunción del órgano, ¿verdad? O de la estructura. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un tumor del estroma en el tracto gastrointestinal y en la derecha un hemangioma en la oreja del niño que está ulcerado. Y bueno, de manera general, dependiendo del lugar, haciendo ahí una correlación clínica eh, de donde se presente este tumor, pues es el tipo de síntomas que nos va a dar, ¿verdad? Si tenemos un tumor en la faringe, suele presentar como dolor de garganta. Si tenemos un cáncer en senos paranasales, se puede presentar como rinorrea o epistaxis, porque recordemos que pueden ocurrir sangrados también. Si tenemos un tumor en las vías respiratorias bajas, como en algún bronquio, por la misma obstrucción que puede llegar a causar, es frecuente que los pacientes tengan cuadros de neumonía, tos o incluso atelectasia si el grado de oclusión es considerable o es total. Si tenemos cáncer esofágico, se puede presentar como disfagia, es decir, el paciente empieza a tener problemas para pasar el bolo alimenticio, ¿verdad? Líquidos o sólidos, y o odinofagia, que generalmente al principio se asocia con causas benignas, ¿verdad? Y claro, algo importante sobre esto es que eh, el cáncer siempre tiene que estar incluido, el médico tiene que incluirlo en sus diagnósticos diferenciales, claro, siempre y cuando tome en cuenta todo el panorama, ¿no? Los datos del paciente, su perfil en cuanto a datos de riesgo, su edad, eh, de manera que pueda tener una sospecha adecuada si es necesaria, porque pues el médico no puede diagnosticar enfermedades que no sospecha. Entonces, pues, es por eso que es importante tenerlo siempre como un diagnóstico diferencial, porque la mayoría de las manifestaciones clínicas que se presentan con los tumores, ¿verdad? O el cáncer en general,
son también presentables por causas benignas. Entonces, es por eso que siempre se tiene que tener incluido en el diagnóstico diferencial la posibilidad de una causa maligna. Eh, por ejemplo, en caso del cáncer gástrico, aunque este no, realmente no llega a, o bueno, es poco frecuente que llegue a ocupar un espacio como para ocluir el tracto gastrointestinal, puede producir, por ejemplo, saciedad temprana, anorexia, indigestión o náusea. El cáncer de colon transverso y distal, por obstrucción de la luz, puede generar constipación y eso se puede, bueno, puede alterar el hábito intestinal generando constipación. Puede incluso, por la misma obstrucción, puede provocar cólicos por el esfuerzo que hace el músculo liso eh, proximal a esta obstrucción. Puede incluso generar diarrea. Y el calibre de heces puede estar disminuido, ¿verdad? Así como también podemos tener hematoquesia o sangrado de tubo gastrointestinal. Por ejemplo, el cáncer de cabeza de páncreas, como obstrucción de un conducto que viene siendo el colédoco, puede generar ictericia y a un plazo más largo, pues puede generar incluso prurito por acumulación de las sales biliares. El cáncer de vejiga o, en dado caso, un cáncer que se ubique en el retroperitoneo, un tumor retroperitoneal, pudiera, por obstrucción de los uréteros, provocar hidronefrosis y por el hecho de que el flujo de orina está obstruido o no puede vaciarse de manera adecuada y se queda retenido, puede favorecer también las infecciones del tracto urinario. Y también se puede manifestar como dolor lumbar. En el caso del cáncer de próstata, pues es frecuente que exista disuria, dificultad para vaciar la vejiga, retención urinaria, que también se puede traducir en tenesmo vesical, un flujo urinario disminuido o incluso nicturia. En caso de tumores hepáticos, por lo mismo que por el efecto de masa que producen sobre el órgano, pueden generar cierto grado de colestasis, ¿no? Y esto se va a reflejar en ictericia y en hipocolia. Así como también en caso de que el tumor llegue a adquirir dimensiones considerables, puede también provocar un dolor abdominal y una masa pues palpable. Mm, En caso de pues, tumores que llegan a extenderse a tejido nervioso, como las metástasis cerebrales y medulares, pues van a asimismo provocar síntomas asociados con ello, ¿no? Como convulsiones o parálisis o paresias, disestesias o defectos de la memoria, así como alteraciones motoras y de la coordinación. O en dado caso, pues nada más parálisis, alteraciones sensoriales si afectan a la médula o incluso manifestaciones autonómicas, porque recordemos que la médula también, eh, pues hay reflejos, ¿no? También medulares, entonces, dependiendo del sitio del que estemos hablando, es el tipo de manifestaciones clínicas que vamos a tener y su correlación. Y bueno, aquí seguimos más, con las masas y le doy la palabra a mi compañera Gaby. Sí, ahí se escucha bien, ¿verdad? Eh, bueno, otra forma de identificar clínicamente pues, el cáncer sería detección de masas, o sea, cualquier bulto o masa que cambie, necesita realizarse una exclusión del cáncer y pues se tienen que hacer los exámenes clínicos adecuados, imagenológicos o incluso hasta la biopsia. Por ejemplo, si en una mama se tiene una masa dominante o que sea dudosa, pues ya se le realizan los exámenes necesarios. También, por ejemplo, en un nódulo tiroideo, que tenga un ganglio que permanezca agrandado, sin explicación, infecciosa durante 2 semanas, también pues hay que descartar cualquier otra patología y pues entre ellas el cáncer. Entonces, cuando se tenga una masa, se puede pensar pues en, por ejemplo, se presentan sarcomas de partes blandas, cáncer testicular, de ovario, lipomas, nódulos tiroideos o cualquier masa cutánea. Este, pero pues todos requieren descartar primero el cáncer y el estudio apropiado. ¿Le das a la siguiente? Please.
Ok, otra forma de presentación sería pues ulceraciones y estas a su vez pueden causar sangrado. Teniéndose alguna ulceración en piel o en cualquier superficie, puede provocar pérdida de sangre y pues a su vez sirve, bueno, es un portal de infección. Entonces no hay que dejar, no hay que pasar, dejar pasar el tiempo para revisar cualquier ulceración o em, pues sí, cualquier lesión en la piel o en cualquier epitelio, porque puede provocar, como al sangrar es lento, intermitente y silencioso, pues puede pasar desapercibido y ya llegan los pacientes cuando tienen, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro o que empiezan con hematemesis, hematoquesia, etcétera, siendo debido a que pues las úlceras se presentan sobre todo en cánceres de tubo digestivo, entonces por eso se tendrían estas manifestaciones. También se puede presentar como hematuria en caso de carcinoma de vejiga o de riñón, incluso en el de próstata, aunque es muy raro y esta se caracteriza más por hematospermia. Y también en caso de que haya cualquier sangrado pues, menopáusico o postcoital, hay que investigar y descartar el cáncer, porque se presenta en carcinoma de endometrio o con ulceraciones cervicales. Y pues a veces es un descubrimiento fortuito, pero pues más vale realizarle seguimiento y atenderlo tempranamente. ¿Le hacen la siguiente? Sí, bueno, ahí da una imagen de las causas de sangrado y pues entre ellas está el cáncer renal y cáncer de vejiga. ¿Le das a la siguiente? También otra forma otra manifestación puede ser el dolor. Sin embargo, pues dice que la mayoría de los cánceres son inicialmente indolores. Entonces, en el momento que ya encontramos dolores porque ya la estructura o tumor está invadiendo, presionando o estirando un nervio o cuando un músculo se contrae eh, en un intento de evitar un segmento distal obstruido o disfuncional de un conductor. Entonces, si ya tiene dolor, pues hay que investigar la causa, no dejarla pasar. La mayoría de los dolores de corta duración que desaparecen no son causados por cáncer. Sin embargo, pues el dolor nuevo, no necesariamente severo, debe interpretarse con cuidado y se debe realizar pues, todos los diagnósticos diferenciales cuando haya un dolor recurrente, persistente, sin explicación fácil, que sea de presentación atípica o que no se encuentre otra causa reconocible. ¿Le hacen la siguiente? Sí. También la pérdida de peso puede indicar un cáncer insospechado, pero pues este generalmente se acompaña ya con más manifestaciones, como malestar, fatiga, y pues eh, no hay que dejarlo pasar. Si no se establece un diagnóstico después de los estudios iniciales, hay que seguir investigando, hacer otra historia clínica completa, otro examen y pues tener la revisión. Hay varias enfermedades que causan estos síntomas comunes, pero pues hay que descartar también el cáncer. De hasta la siguiente. Otra forma de presentación, bueno, que nos podría indicar cáncer sería el derrame, ya sea en cavidades pleurales, pericárdicas o peritoneales, puede provocar incluso disnea y malestar. También lo podemos ver en la ascitis, entonces hay que pensar en descartar carcinoma broncogénico, mesotelioma, cáncer de mama o de ovario metastásico, carcinoma primario de membranas serosas, cáncer de páncreas, carcinoma metastásico en el peritoneo y en el hígado, y pues su diagnóstico diferencial sería principalmente con otras enfermedades no neoplásicas. Y ya también puede haber, se puede presentar una perforación cuando ya el cáncer invade la pared de una víscera hueca, pero pues aquí sí causaría un gran dolor, este sería repentino. Y pues no se sospecha primero de cáncer, se tienen que descartar todas las otras alternativas y pues es raro este tipo de eventos. Por ejemplo, se puede presentar un neumotórax por perforación pleural, ya sea por metástasis o fistilización de un cáncer gástrico que atraviesa ya toda la pared. También el cáncer apelicular, perforación de colon o incluso cuando se tiene una... ¿Qué?
Sí, la exposición traqueosofágica, pues cuando hay cáncer de esófago o broncogénico, ya es como una manifestación más tardía en el transcurso de la enfermedad. Bueno, a veces puede ser única y exclusivamente trastornos de la voz o simple y sencillamente que se ahogan con la misma saliva. Uh-huh. Sí, Y no están tan aparatosos como quien dice, y sin embargo son cánceres, ¿sí? Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Cuando se tenga también fiebre que persista más de una semana, que no se sospeche bueno, que ya sea descartado otras causas y no tenga una causa, un motivo aparente, pues se tiene que clasificar como fiebre de origen desconocido y pues descartar el cáncer, por ejemplo, enfermedad de Hodgkin, otros linfomas, las leucemias, cáncer de riñón y de hígado son los que principalmente aparecen con esta manifestación. Y pues también algunos causan infecciones que llevan a ulceración, obstrucción o leucoplasia alterada y pues eso también produce fiebre. Bien. ¿Me das una siguiente? Los síndromes de hiperactividad endocrina, pues estos ya vimos que sí se altera todo el sistema neuroendocrino y pues aquí aparecen también los síndromes paraneoplásicos, pero pues estos ya nos los mencionaron nuestros compañeros, entonces nada más aquí recordando que podemos encontrar síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo o tumores neuroendocrinos funcionales dependiendo del órgano afectado. ¿Le das la siguiente? Entonces, pues si se tiene un cáncer en etapas tempranas, generalmente va a ser asintomático. Entonces, cuando se detecta la ausencia de manifestaciones cardinales es habitual en los cánceres detectados mediante cribado. Entonces, esto es lo importante, llegar a detectarlo antes de que incluso que aparezcan los síntomas, porque estarían en etapas más tempranas. Entonces, cuando ya aparecen los síntomas es porque ya están muchísimo más avanzados. También a veces pueden aparecer en exámenes de laboratorio de rutina alteraciones que nos indican la presencia de cáncer, que también ya nos hablaron de eso. Y pues ese descubrimiento Pero otra cosa muy incidental... importante, espérate, una cosa muy importante, puede no tener absolutamente ningún síntoma, pero si tú sabes que es una paciente de alto riesgo para algún tipo de neoplasia, tu trabajo es irlo a buscar. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sí, también cuando pues, se tenga antecedentes familiares o que se tenga alguna predisposición al cáncer, hay que buscarlo intencionadamente. Si tienes una paciente, espérate, no es necesario los antecedentes, porque eso estamos hablando nada más de un 10 a un 15%. Acuérdate que el 75% de los cánceres son esporádicos, pero tienes que identificar a la paciente de alto riesgo. Una paciente de 65 años, gorda, hipertensa, diabética, pasa por mi casa, KTD, mi corazón, cáncer de endometrio o de ovario hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Uh-huh. Entonces tú tienes que identificarla. Ahora, si yo me dedico a la vida galante y tengo aproximadamente 27, 28 años, y tengo un promedio de 10 a 15 clientes diarios, por supuesto que voy a buscar cervicuterino y no voy a buscar un endometrio, ¿sí? Sí. Ese es el detalle. O sea, yo lo único que quiero es que piensen activamente, ¿sí? Porque no es el problema ir a detectar un cáncer que ya te dé síntomas. El detalle es ir a detectar un cáncer que aparezca completamente, que ni siquiera lo notes, ¿sí? Y ese es el detalle. Ahora, si ves a un paciente con un síndrome paraneoplásico, bueno, pues está más fácil, ya vas a buscar el tumor. Ahora, tú cuando vas en una consulta normal, un paciente que va a un chequeo de rutina, por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que ya me han agarrado como con su médico de rutina, pero yo les reviso desde la punta del pelo hasta los pies
¿Buscando qué? Buscando más de 20 nevos que tengan en el cuerpo, buscando si son arriba de 40 años, buscando alguna tumoración mamaria, tomándoles el Papa Nicolau, haciéndoles un eco pélvico, o sea, buscando lo que no quiero encontrar nunca. Si es hombre, a todos arriba de 40 años les hago el antígeno prostático específico, aunque no sea lo habitual, ¿sí? Entonces, así es lo que debemos de ver. Oigan, niños, tengo que dar malas noticias hablando de eso. Ya les platicaré el lunes cómo ando. Los veo el lunes, pero ya empezamos, ¿qué vamos a empezar? ¿Piel o qué? No. ¿Pulmón? Así que creo que es cirugía. ¿Cirugía? Perfecto. Sí, el tratamiento. Cirugía. Perfecto, cirugía y luego vamos quimio y luego ya, ¿no? Sí. Ya vas. Gracias, Reina. Gracias, Bye. doctora. Nos vemos. Gracias, Cuídese. doctora. Bye. Bye, doctora, cuídese. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Bye.